Muy buenos días, gracias. Hemos hablado del concepto trabajador en lo general y el concepto trabajador subordinado. Abonando un poco a la OIT, para saber la diferencia, propone seguir la línea de un test de laboralidad, y bajo ese test de laboralidad uno puede establecer si existe una relación laboral subordinada o no. Ese es solo como un comentario. Hoy quisiera comentar una cuestión acerca del concepto patrón de la Ley Federal del Trabajo. Si nosotros observamos el primer párrafo del artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, encontramos que el patrón es aquella persona, tanto física como moral, que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Ese es el concepto de la ley, que parece muy frío y que desde mi punto de vista también establece la característica de una ley injusta. ¿Por qué? Porque la ley define el concepto trabajador o el concepto patrón a través precisamente de una definición. La ley no atiende la naturaleza del poderío económico. Nosotros tenemos la percepción de que patrón es algo grande, una empresa, mucho dinero, una gran industria, pero no. Fíjese, los tribunales laborales están llenos de situaciones de controversias donde el maestro albañil contrató a su chalán y ahora el chalán lo está demandando porque él es el patrón. Al maestro, no sé, de primaria, que en un momento se le ocurrió poner una papelería y que para atender su actividad principal, pues se le ocurrió contratar a alguien para que le ayudara y lo convirtió en patrón. Entonces, la ley no define la característica de patrón por el poderío económico que tú tengas. Fíjese, las mismas, si yo tuviera un negocio, no sé, con un trabajador, tendría las mismas obligaciones que si a ese mismo trabajador lo contratara, por ejemplo, Carlos Slim, alguna vez considerado el hombre más rico del mundo. Las mismas obligaciones para mí que solo las tendría igual que él, porque la ley define por concepto. Incluso, Juanito, ayer en el súper el viene me dijo, patrón, gracias, patrón. O sea, hay un desconocimiento pleno de usted. A ver, pero la situación es que eres patrón si no recibes un salario. ¿Eres patrón si no recibes un salario? No, porque fíjese, yo por ejemplo puedo tener mi despacho y atiendo al público en general, pero tengo a alguien que me ayuda y me convierto ya en patrón de él. Y ya tengo las obligaciones de la ley. Por eso, si no recibes un salario, un salario, ¿cómo lo califico? De esos que cada quincena te dan y eso, ¿eres patrón? No, porque fíjese. O sea, sí, no, ok. La ley dice, salario es la retribución que recibes por tus servicios. Pero la ley, hay muchos que dicen, mira, no te estoy dando un salario, te estoy ayudando, pero la ley dice, no, lo que le des por el servicio se considera salario, porque aquí el juego es cómo evades las leyes, ¿sí? O sea, no es, a veces ahí dice, mire, por ejemplo, hay una característica, se dice que los de servicios profesionales no son trabajadores, pero yo puedo decirle a usted me va a firmar un contrato de prestación de servicios y me va a dar inclusive recibos de pago y ya no eres mi trabajador, eres un prestador de servicios. La ley dice, no, espérame, si lo único que recibe es de ti, entonces no hay duda que disfrazas esa naturaleza, es un salario disfrazado bajo esa denominación, porque ¿cuál es el objeto del salario? El salario es que sobrevivas en el periodo. Y si lo único que recibes es una asignación, aunque pagues el impuesto o aunque te des de alta Hacienda, no hay duda de que es un salario. Aquí la cuestión pero no sobrevive. ¿Mande? Pero no sobrevive. No sobrevive. Con ese disque salario. No, bajo la naturaleza de la definición de la ¿no? Constitución no sobrevive, pero sí cumple con la finalidad de... La finalidad dice que sobreviva de esa remuneración. No. Nomás dice salario es la cantidad que recibe por concepto de sus servicios. La retribución que recibe. Yo me quiero defender, por sus hombre, servicios, no se deja, ¿no? Juan. Entonces decíamos el concepto de patrón. Pero ¿sabes cómo te vas a defender? Perdón, Juan, te vas a defender porque van a hablar del sindicato patronal. Bueno.
A ver, entonces, ese va a ser súper tema entonces después. parece ser que la ley sí es un tanto injusto en esa naturaleza, porque fíjese, ¿cuáles son las obligaciones como patrón? Indemnizaciones, prestaciones derivadas de la relación laboral, que se generan en función al transcurrir del tiempo, como aguinaldo, salario, vacaciones, todo. Prestaciones que pueden ser, que son de seguridad social, como Infonavit, Infonavit, Seguro Social, Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, todas esas mismas obligaciones, tenemos prestaciones extralegales inclusive, todas esas obligaciones tendrían que ser tanto para uno como para el otro, sin importar si tienes dinero. La señora que vende gorditas enfrente, que tiene un auxiliar, ya es patrón y tiene las obligaciones de cualquier empresa, más la más grande. A ver, la señora que vende gorditas en la esquina tiene obligación de darle aguinaldo y todo a su trabajador, porque es patrón, sí. Claro. Y la persona que está trabajando, amasando, haciendo la salsita, tiene todos los derechos porque es empleado. Porque es trabajador. Claro, no importa el nivel. Sí, no. Entonces la ley tiene una gran problemática en el sentido de que define patrón a quien utiliza los servicios de un trabajador y no ve la naturaleza del dinero. Y ahí, fíjese, ahí tenemos un problema muy serio. Ustedes, aquí don Bulmaro no me dejará mentir en el sentido, y ustedes habrán conocido de que hace tiempo se estableció un programa de guarderías infantiles por parte de lo que era la Secretaría, o que es la Secretaría de la Sedesol. ¿Y qué pasó? La Sedesol autorizaba a unas ciertas personas para que pusieran unos guarderías y los convirtieron en patrones. Ya los estaban emplazando. ¿Se acuerda cuántos emplazamientos a huelga tenían las guarderías? Y decían, no, porque es un programa de gobierno. No tiene que ver, tú eres patrón. Y entonces fue un problema. Los programas de gobierno son locos, de verdad. O sea, dicen, ven, aprende un oficio y después ya pones tu negocio y dices, cuando pongas tu negocio ya te están convirtiendo en patrón. Y no te enseñan sobre la problemática ni te advierten sobre la problemática. Sí. ¿Entiende? A mí alguna vez me invitaron a algunos lo que llamaban incubadoras de empresas, y yo les hablaba de la problemática que iban a enfrentar y me decían, oye, me los asustas. Dice, sí, pero no los preparas para eso. Los avientan, les dicen que pongan un negocio, contratan a alguien que les ayude, los convierten en patrón y entonces es un problema porque ya está su patrimonio en riesgo. Sí, ya ves la problemática del trabajo doméstico, precisamente, que hubo muchos conflictos porque, bueno, tú admites a alguien que te ayude en casa y automáticamente te conviertes en patrón. Sí, y además ahora ya tienen los derechos reconocidos. Pero hay patrones por obra determinada y obra indeterminada. Me recuerda en un caso por obra indeterminada y determinada, un caso que sucedió en Hotel Ileval, que eran unos trabajadores de la industria de la construcción, que es obra determinada, y demandaron al patrón, y al final del día, pues se quedaron con el edificio, porque no se defendió el conflicto como debería de ser, y eso hay que entender. Yo soy patrón por obra determinada o indeterminada. Sí, creo aunque sea determinada, eso no los excluye de un pago de aguinaldo. El 87 de la ley dice, siempre y cuando el trabajador preste el servicio 60 días durante el año, tiene derecho a su aguinaldo. Y así sea por obra determinada. Un arquitecto que se dedican a la construcción, sí tienen el derecho de dar su aguinaldo, aunque sea obra determinada. No sé si usted lo ha dicho, licenciado. Claro que sí, tiene naturaleza de derecho, sí. ¿No? Entonces, ya ve, parece ser, aquí la reflexión es, entonces sí es injusta la ley desde ese punto de vista, porque no distingue naturaleza económica de poderío, sino definición. Y entonces, ¿por qué los tribunales laborales están llenos de todo ese tipo de gente? No hay grandes empresas, porque las grandes empresas contratan abogados expertos. Está lleno de gente que dijo, ayúdame, échame la mano, eres mi amigo, nos vamos a ayudar los dos, y que después se complicó terriblemente. Pero con la nueva reforma laboral, las cosas dieron un cambio de 180 grados en cuanto a las demandas. Porque ahora en la Dirección de Conciliación, ahora
ya no es necesario que un abogado vaya representando al trabajador, debe del puro trabajador. Hay conciliación, si no hay una conciliación, entonces entra la demanda. Es Y así, de, ¿no? hecho, el outsourcing para muchos patrones era eso. Préstamelo otra. Bueno, pues yo te contrato, pero a través de esta empresa. Sí, desvincularse de obligaciones laborales, claro. Sí. Que ya desapareció, por cierto, el outsourcing, Sí, en cierto exacto. sentido. Sí, exacto, en cierto sentido. Porque también empezaron a abusar de ese tipo de Y situaciones. vaya que se abusaron. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias, Juanito, licenciado Juanito Muchas Cruz. gracias a ustedes. Muy amable, amables. buen tema.